¿cómo están todos? Bueno, hoy vamos a hacer un vivo dedicado a la Semana de la Lactancia Materna, que toda esta semana la hemos estado promoviendo. Ya todos conocemos los miles de beneficios que la leche materna tiene para el niño, para la mamá, pero sobre todo para el niño desde el punto de vista nutricional, promoviendo un adecuado crecimiento y desarrollo, desde el punto de vista inmunológico, protegiendo de enfermedades, y desde el punto de vista emocional, estableciendo un importantísimo vínculo materno. Este año, no sé si saben, este año el lema de la lactancia materna es conocer otros beneficios que tiene la misma. Y es por eso que hoy vamos a hacer un vivo impresionante, digo yo, porque vamos a estarnos actualizando sobre lo que es microbiota y lactancia materna. Así que, bueno, tengo el honor de estar entrevistando a uno de los capos máximos, que es Gabriel Vinderola. Gabriel Vinderola es investigador principal del CONICET y también es profesor de la Cátedra de Microbiología de la Universidad Nacional Litoral. Bueno, vamos a esperar a ver que se conecte. Gabriel ya nos va a ver, vamos a ver si está la solicitud. A ver, che. Acá estamos. Vamos a esperarle, vamos a ir sumándonos. Hola Noel. Hola, Gabriel. ¿Cómo te va? Bien, bien, bien. ¿Vos cómo estás? Muy bien, todo bien. Me alegro. Ahí Es- estaba como haciendo una introducción también de toda esta semana que hemos estado promoviendo la lactancia materna y sobre todo este año a mí se me ocurrió también promover una lactancia materna prolongada, que actualmente hay como, viste, mucho ruido en el tema de que las mamás amamantan después de los 2 años, es como, bueno, el dedo señalador, sí, y bueno, y tratar de que esas cuestiones, digamos, sea como más normal de, de nada, de cada uno que le nazca por sí solo, amamantar exactamente. hasta donde quiera. Viste que la Organización Mundial de la Salud dice que hasta los 2 años Sí, mínimo, ese mínimo sí, como que todo el mundo, viste, se lo saltea. sí. Y el destete, no sé si lo sabías vos, ocurre más o menos aproximadamente 3 años y medio y 4, es decir, que el niño solo se desteta. Yo tengo un sobrino que sí, bien salió un ternerito, parecía, porque realmente lo sostuvo y la mamá le sostuvo la lactancia enormemente. Y bueno, yo creo que tiene beneficios que incluso todavía no se terminaron de estudiar, no terminamos de comprender, pero todo lo que se sabe ya es realmente apoya para que así sea la lactancia lo más sostenida posible. Exactamente. Sí, incluso lo que vos estás investigando, ¿no? El tema principal de cómo influye la microbiota. Sí. Entonces me parece que hay que apuntar aún más con esta lactancia prolongada. Sí, Eh, el tema de la microbiota de leche materna es un tema que para el gran público es bastante novedoso, pero ya en el año 2003, esto fue como un cambio de paradigma en el año 2003, que es cuando hubo dos grupos de investigación, uno en Finlandia y el otro en España, que publicaron la presencia de lactobacilos en leche materna. Hasta ese momento, la leche materna se creía que era estéril, que no tenía microorganismos, sí, y que sí. cuando se le hacía algún análisis microbiológico, porque había alguna mastitis o algo, lo que se encontraban eran microorganismos como los estreptococos, los estafilococos, pero nunca se había escuchado hablar de bacterias que conocemos que son benéficas, como por ejemplo los lactobacilos. Fue en el año 2003 el grupo de Juan Miguel Rodríguez de España, que yo tuve la oportunidad de conocer hace un par de años en Singapur a la chica que hizo la publicación y me contaba lo difícil que fue publicar en esa época que la leche materna podría tener otras cosas
otros Claro. microorganismos. Y bueno, fue realmente una revolución y fue un cambio de paradigma y desde ese, ya estamos hablando de casi 18 años. Y sin embargo, recién fíjate el tiempo que pasa entre que se empiezan a ver los primeros resultados científicos y recién está llegando a la mayoría de las personas. Entonces es un proceso que es necesario difundirlo. La leche materna es, aparte de ser única en la cantidad de componentes inmunomoduladores, defensas, anticuerpos, es única en el sentido de que es un mundo de microorganismos. Cada gota de leche materna tiene prácticamente el equivalente a la población mundial. Entonces yo digo, cada gotita de leche materna es un mundo microbiano para el intestino del bebé. Mira, otra razón importante como para seguir la lactancia materna prolongada, ¿no? Eso es Sí, importantísimo. porque Esto, aparte, Gabriel, que decís del... sí, Sí, no, cuando pasa el tiempo, no son los mismos microorganismos, los microorganismos van variando. Entonces es claro, como que la mamá, cuanto más teta le va a dar mayor cantidad de microorganismos diferentes. Entonces ese qué bueno. intestino va a tener como un, yo le digo, hay dos palabras que yo uso, o un ejército o una orquesta, la que uno quisiera, un ejército de microorganismos que van a defender, o una orquesta con todo tipo de instrumentos que van a poder hacer que el intestino funcione bien, que suene bien, que el intestino suene bien. Entonces, cuanto más se prolongue la lactancia, más microorganismos diferentes la mamá le va a transferir a través de la leche materna. De eso que vos decías, viste, de que antes se consideraba la leche materna como algo estéril. Y ahora con todo esto, lo nuevo, lo que es microbiota, ¿cómo esas bacterias, de dónde se ¿De dónde vienen? traspasan, de dónde provienen, digamos? Sí, hay un concepto interesante en pediatría que son los 1000 primeros días, que es el tiempo Sí, que va entre la gestación, son los 270 días de gestación, más los 2 primeros años de vida. En este periodo es donde el bebé va a adquirir los microorganismos. Pero ahora cuando el bebé está en ujú, la panza, uno piensa, ¿pero dónde están los microorganismos? El bebé cuando está en el útero no tiene microorganismos. Bueno, esos microorganismos que el bebé va a adquirir a partir del parto, los tiene la mamá. La mamá es el reservorio de microorganismos para el bebé. Por lo tanto, es muy ujú, importante que durante el embarazo la mamá cuide de esos microorganismos, porque después se los va a pasar al bebé. Ahí es muy bien, importante cómo se alimente la mamá, los para alimentos. tener, si ella tiene microbios buenos, diversos, abundantes en el intestino, va a tener para después pasárselos a través de la leche materna. Incluso uno puede pensar la fertilidad desde la concepción, ya están interactuando, ya están participando las bacterias en lo que somos. Hoy se sabe que el espermatozoide en su viaje hasta el óvulo va a interactuar con bacterias. El tracto reproductor Ujú, femenino está lleno de bacterias y entonces la ginecología está empezando a mirar cómo es la microbiota de la vagina, cómo es la microbiota del útero, porque eso ujú, puede tener efectos en la fertilidad. Hay muchas veces que el embrión no se consigue implantar, pero porque hay microorganismos, hay un desbalance de esa microbiota, por lo tanto uno dice, antes de que nosotros seamos personas, ya hay bacterias que están interactuando con ese espermatozoide y ese óvulo. Es decir, que realmente arranca con los 1000 días nuestra interacción con los microorganismos. Durante el embarazo la mamá impresionante. tiene que tener una microbiota intestinal abundante, diversa, ahí es muy importante la alimentación de la mamá. Ujú. Y la alimentación, acá te referís con todo lo que son probióticos, prebióticos que van a realmente alimentar a esta microbiota, ¿verdad? Sí, también principalmente con una alimentación rica en fibras. El Fibras. principal alimento de la microbiota es la fibra de los alimentos, para la que la gente que por ahí Ujú. muchas veces no lo escucha o tiene una idea. Muchas veces yo me acuerdo cuando era más chica decía, la fibra es la parte que nosotros no usamos de los alimentos. Era un concepto, era lo que se desecha de los alimentos. Hoy se sabe Sí, que la fibra es el alimento de la microbiota. Por lo tanto, claro. es importante tener una alimentación rica en frutas,
verduras, en legumbres, en que nos den fibra. Y hay otra cuestión, no toda la microbiota se alimenta de fibras. Hay muchas otras bacterias de la microbiota, se va a alimentar de lo que producen otras bacterias de la microbiota. Se establece como una cadena alimentaria. Hay bacterias que utilizan la fibra de los alimentos, las fermentan, y ahí producen el alimento para las otras bacterias del intestino. Es como hay como una cadena de favores dentro del intestino que empieza con la fibra, pero que termina que se alimentan todas porque algunas bacterias producen el alimento para otras. Entonces, como vos decías, una alimentación rica en fibras, rica en verduras, en frutas, en hortalizas, estacional. La estacionalidad, el embarazo dura 9 meses. A lo largo de los 9 meses hay diferentes frutas y verduras estacionales. Les agarrará un verano, un invierno, o un otoño y una primavera, y ahí es importante ir y ver, a ver, qué es lo que hay estacional, y en función de eso, ir incorporándolo. Porque de esa forma voy a tener una microbiota variada. Porque hay personas que a mí me dicen, mira, yo consumo muchísima verdura, consumo 2 kilos de lechuga por día, por decirte cualquier cosa. Pero claro, estás consumiendo un solo tipo de fibra. Estás consumiendo mucha fibra, pero poca variedad. Entonces lo importante aparte, es la variedad. es importante esto que decís porque la alimentación de los argentinos es muy monótona, o Muy sea, no monótona. sale de, no sé, yo tengo muchos pacientes y al indagar el tema de la alimentación no salen de la papa, de la calabaza y de la zanahoria. En verano del tomate, por ejemplo, de la lechuga. Entonces, bueno, está buenísimo esto que propones de cuanto más variedad, mejor microbiota también, ¿no? Yo siempre le digo a la gente, hagan un ejercicio, vayan a la verdulería, hagan un listado de todo lo que ven y háganle un clic a lo que comen. Realmente es una fracción de toda la oferta, y una vez dice, no me gusta o no lo sé preparar. Hay que empezar, yo creo que cada vez que uno va, a comprar algo que nunca probó. La microbiota se va a ir beneficiando de esos pequeños cambios, de esa pequeña variación. Y por supuesto, como vos decís, hay otro grupo están los probióticos y los prebióticos que también nos van a ayudar a enriquecer a la microbiota. Es decir, que uno puede tomar toda una serie de medidas, hacer como un espectro amplio de cosas que puedo consumir, frutas, verduras, hortalizas, pero también probióticos y prebióticos. Y acá te hago una pregunta porque es muy frecuente también cuando ahora está como muy de moda el tema de probióticos. O sea, todas las embarazadas lo pueden consumir, no hay efectos adversos. No. En la característica de un probiótico, lo primero que se le estudia a un microorganismo es su seguridad. Los probióticos son microorganismos que están definidos, se sabe cuál es el género y la especie, que son cuestiones microbiológicas, pero yo sé exactamente quiénes son. Y hay estudios de seguridad. Además, pertenecen generalmente al género Lactobacillus o Bifidobacterium, que son seguros. Hay un historial de consumo seguro. No hay ningún problema en cuanto a la seguridad de esos micros. Porque a veces yo entiendo a las personas y dicen, che, pero me estás diciendo que coma bacterias. Y para mí las bacterias es una mala palabra. Entonces, hay que amigarse al hecho de que necesitamos, que nuestro intestino necesita consumir microorganismos vivos. Las bacterias, los probióticos, es una forma de... En el caso, por ejemplo, en el caso bueno, el kefir casero, la kombucha casera, todas estas cuestiones de lo casero, ¿también es seguro? A ver, es una buena pregunta. La fermentación casera, la fermentación es una práctica culinaria que viene desde hace muchísimos años. Se ha hecho de forma siempre cuidada, alguien te lo tiene que enseñar a hacer, pero lo que es importante, y justo hoy yo estaba preparando una clase y encontraba varios ejemplos, de que, por ejemplo, si mi sustrato de partida tiene un microorganismo potencialmente patógeno, la fermentación no lo va a inactivar. La fermentación no siempre la acidez va a inactivar el patógeno. Por lo tanto, yo tengo que tener buenas prácticas en la cocina, lavarme las manos, usar agua segura, usar sustratos que fueron higienizados. Es decir, no creamos que la fermentación es como que santifica el alimento. Si hay un potencial patógeno,
Y a ver, y uno puede decir, ¿qué me puede pasar si consumiese patógeno? Y probablemente podrás tener, a ver, tal vez no es algo gravísimo, podrás tener un malestar de estómago, una diarrea, pero atención, Ujú, hubo casos el año pasado de unas chicas que habían preparado un hummus casero, que es con garbanzo, y eso se ujú. dejó autofermentar y se coló una bacteria potencialmente mortal para la salud, un clostridio, que dio botulismo. Entonces, atención, si nos vamos a acercar al mundo de la fermentación, hacerlo de forma responsable, hacerlos... Y a ver, yo siempre le digo a las personas, el alimento fermentado que nos provee bacterias vivas y que son bacterias conocidas y seguras y definidas, es el yogur. Es un alimento, el yogur es un alimento fermentado, sencillo en el sentido de que está producido por dos bacterias, pero yo las conozco de antemano. Entonces, si uso Ujú. leche pasteurizada, un recipiente limpio, me lavo las manos y compro un yogur que tenga todos los yogures tienen las bacterias necesarias, y lo hago en una fermentación cerrada, es un alimento seguro. Es un alimento seguro Ujú. para producir y consumirlo en casa. Después, uno puede ampliar el juego a los famosos kefir, el kefir de leche, el kefir de agua, Sí. pero bueno, tengamos en cuenta que ahí hay Que que nada, ser... viste, la población del embarazo es como una población también de riesgo, por eso te lo Sí, consultaba a ver las son, recomendaciones en son este caso. alimentos que pueden tener alcohol, pueden tener un nivel de alcohol También. entre el 0,5 y el 1%. Entonces, bueno, yo no sé si en las embarazadas esa cantidad de alcohol puede llegar a ser un problema. No sé cómo lo ves Y vos. generalmente no le aconsejamos nada con alcohol, así Nada que con alcohol. no, nada. Entonces, probablemente, sí, exactamente, probablemente, a ver, yo no soy un experto en nutrición ni gastroenterólogo, pero hay que reconocer que el kefir puede tener un 0,5, es decir, cada 100 mililitros uno puede tener 1 mililitro de alcohol. O sea que si no se Claro. recomienda el alcohol, probablemente en ese periodo. Entonces uno dice, bueno, me voy a otro fermentado que no tiene alcohol, que es el yogur. El O un yogur, yogur. por eso, para dejar Sí, como también en claro esto, lo más seguro en esta etapa del embarazo, el sí. tema del probiótico es el yogur que contiene probióticos, como para Claro, dejarlo más sí. asentado así. Ahí yo siempre hago una distinción. Los yogures en general tienen dos bacterias, que son las que se fermenta la leche, que se llaman Streptococcus thermophilus y Lactobacillus buccal. Hay ciertos yogures que son los que tienen los probióticos, que tienen el agregado Ujú, de Lactobacillus casei, Bifidobacterium, es decir, que hay una distinción entre el yogur tradicional, básico, y aquel yogur que tiene los probióticos, que tienen un tercero o un cuarto microorganismo que son capaces de ujú, atravesar el estómago, llegar vivos al intestino y ahí producir toda una serie de efectos que tienen que ver con mejorar el efecto barrera, disminuir la permeabilidad intestinal, bajar la inflamación, prevenir infecciones entéricas o del árbol respiratorio, y toda una serie de... Ahí alguien pregunta por el chucrut. El chucrut es otro sí, alimento fermentado, pero atención, yo lo estoy haciendo y no sé cuál es la población microbiana. Lo que sí sé es que no tiene alcohol. El chucrut tiene prácticamente ácido láctico. Pero bueno, prepararlo, lavarse las manos, sacarle las hojas al repollo, hacerlo siempre en condiciones, siempre de cuidado, de higiene. y el chucrú también, esto como una aclaración, el chucrú con mucho sodio. La otra vez me dieron una Exacto, muestra y tenía 1000 miligramos de sodio, una cucharada, creo que de 10 exacto, gramos, así que también eso tener en cuenta en el exacto. tema del chucrú. Es muy bueno ese punto. El chucrut puede ser un alto contenido en sodio, el yogur no lo tiene, uno se hace, Claro. por supuesto no tiene sal. Y si uno quiere, lo hace, por ejemplo, sin agregarle azúcares. Entonces puede hacer un Ujú, producto más neutro, que puede ser como un aderezo de ensaladas o agregarle frutas en el momento. Es ujú. importante lo que decís del chucrut, porque a veces, muchas veces, se le agrega a ojo, y ese ojo no es muy analítico y le estás agregando una cantidad realmente Exactamente. grande. Y ahora, Gabriel, que también está como muy de moda, ya que se puso de moda el tema de los probióticos, el tema que también lanzaron muchos suplementos de forma de Sí, probiótico. sí. ¿Vos de esos suplementos tenés algo como para contarnos? Usar que Sí, mira, solamente ahí explican el hay de todo. microorganismo. Hay de todo. Hay suplementos que están, yo creo que particularmente considero que están bien desarrollados porque tienen
están identificada cuál es la cepa, me dice que Es, tiene lactobacillus tanto, tanto. Entonces yo sé que si está declarada la cepa, que es la cepa es como el nombre o el código que viene después, por ejemplo, te dice Lactobacillus rhamnosus, tanto. Ese tanto es un número o un código que a mí me permite saber si tiene los estudios clínicos. Entonces, lo que yo veo, mi humilde opinión, es que veo que hay como de todo. Hay suplementos bien identificados y otro que tienen que no está identificada la cepa. Entonces uno dice, yo no sé si esto realmente es probiótico o es un lactobacillus más que realmente no sé exactamente cuál es el efecto que puede tener. Por lo tanto, el tema del suplemento es como hay un abanico más grande de claro. cosas que están identificadas y otras que no están tan identificadas. ¿Y solamente contienen cepas de estos microorganismos o también le adicionan, viste, como todos por ahí, qué sé yo, los aditivos, los conservantes? No, no, Eh, tienen, no, no, porque, a ver, un microorganismo, en el caso, a ver, y está buena la pregunta, muchas veces dicen, el yogur tiene conservantes que pueden ser antimicrobianos. No habría forma, porque si yo le agrego un antimicrobiano voy a estar matando los microorganismos. En los suplementos claro, lo mismo, no puede haber un bien. antimicrobiano porque estaría matando el yogur, ¿por qué es estable? Porque está ácido, se acidificó, entonces no necesita ningún conservante. Y en las cápsulas, ¿por qué son estables? Porque esas cápsulas se les sacó todo el agua, están deshidratadas, entonces ahí no puede crecer nada. En las cápsulas se usan lactobacillus, se usan bifidobacterias, se usan algunas levaduras, como Saccharomyces, Ujú. y puede haber bacillus, es decir, otro. Pero atención que, por ejemplo, las cápsulas pueden tener, por ejemplo, lactosa. Hay gente que es intolerante a la lactosa, entonces hay que leer Ujú. cuál es el excipiente, si tienen lactosa, si tienen maltodextrina o polidextrosa, es decir, lo que acompaña a la bacteria. No ¿Y tienen conservantes. esos suplementos se los pueden agregar al yogur casero de uno? A ver, yo digo, en principio uno podría, pero si ya están desarrollados como suplementos, y ya los consumo como suplementos, Claro, ya porque lo consumís. el que lo produjo lo estudió como Sí, suplemento, sí, probablemente no estudió si sobreviven en el yogur. Los que vienen en el claro. yogur ya fueron estudiados de que sobreviven en el yogur. Entonces, uno dice, no, porque si al final lo voy a abrir, lo voy a agregar al yogur y me voy a tomar el yogur, bueno, tomo la cápsula y listo. Y lo Porque es una de evito. las preguntas también que hacen siempre, ¿cómo hacer, viste, yogur casero con probióticos? Si sirven los suplementos, pero está buena la aclaración para Claro, saber si vos te comprás, digamos, la cápsula, la ingerís de esa manera es y listo. exactamente, la ingerís y listo, porque ¿cuál es el sentido de hacerlo pasar por un alimento para el cual no Claro. fue estudiado ni desarrollado? ¿Entiendes? Yo no le veo mucho, pero es verdad, Pero es bueno, una pregunta. pregunta, No, no, pero pregunta ¿sabes qué? internamente. Sucede muchísimo esa pregunta, está muy bueno que lo hayas dicho, porque la gente dice, ¿lo puedo abrir y tirarlo al yogur? Y bueno, pero si te lo vas a terminar comiendo igual, ¿por qué no lo Claro. comes como el fabricante lo desarrolló? Por algo lo desarrolló así, y no lo desarrolló en un yogur. Entonces, pero Bien. es una muy buena pregunta. Sí, Gabriel, volviendo al tema este de la lactancia, estamos Sí, hablando un poco de los 1000 primeros días. ¿Querés seguir por esa vía sí, sí bueno, que el desarrollo al final? nos habíamos ido, No, sí, nos fuimos, fuimos. nos fuimos. Eh, a ver, habíamos dicho que los microorganismos, estas bacterias, podrían tener que ver en la fertilidad. Entonces, uno dice, bueno, voy a tratar de tener un sistema inmunitario bueno, fuerte, lo voy a reforzar con la alimentación, probióticos. Ahora llega el momento del nacimiento. Acá es clave lo que pase, la forma en que el bebé nazca, porque de eso nos va a condicionar probablemente lo que le pase al nene en los próximos 15 años. Lo ideal es el parto vaginal. ¿Por qué? Primero porque, a ver, evolutivamente hemos hecho. La evolución hace cosas con 200.000 años de experiencia, pero hoy Sí, se sí. sabe que la vagina, una vagina saludable, tiene casi el 99% de lactobacilos, justamente. Entonces, el paso por el canal vaginal y el paso completo, porque muchas veces el bebé se encaja y termina saliendo por cesárea, y no, el bebé tiene que atravesar el canal vaginal porque arrastra esos lactobacilos de la mamá. Y se ha visto que los bebés que nacen por cesárea
nacen por parto vaginal, tienen en el intestino bacterias diferentes. Y esas bacterias diferentes le programan el sistema. Porque ¿qué es lo que hacen las bacterias cuando llegan al intestino? Le empiezan a enseñar a las células inmunológicas a comportarse. Les empiezan a desarrollar lo que se llama la tolerancia oral. Las bacterias van llegando y van entrenando a la célula. Si las bacterias que llegan son las bacterias vaginales, la entrenan de una forma. Si las que llegan son las bacterias que el bebé encuentra cuando sale por cesárea, que son las bacterias de la piel de la mamá, el entrenamiento del sistema inmunológico es diferente. Y se sabe que estos chicos que nacen por cesárea tienen más probabilidad de tener alergias, sobrepeso, obesidad, diabetes, todo tipo de desórdenes inmunológicos y autoinmunes. Y es justamente porque les faltaron esos lactobacilos. Hay una práctica que te la quiero comentar porque la gente la consulta mucho, que es lo que se llama el sembrado vaginal, que muchas veces hay muchas doulas o puericultoras, creo que lo practican, que por supuesto está en el ámbito, es una decisión personal porque no es un protocolo médico probado, que ¿en qué consiste? Si un bebé va a nacer por cesárea, a la mamá se le pone una gasa en la vagina durante 1 hora previo al parto, para que después, cuando el bebé nace, esa gasa impregnada con lactobacilos se lo pase por la boca y por el cuerpo del bebé. Qué bueno. Es decir, es una forma de transferirle los lactobacilos que no se los pudo transferir porque el bebé no pasó por el canal de parto. Ahora bien, claro, ¿qué pasa si la mamá tiene, por ejemplo, estreptococcus del grupo B? Sería un peligro para el chico. Por lo tanto, se están haciendo, yo tengo presente que en este momento se están haciendo 3 estudios clínicos, 2 en Estados Unidos y 1 en China, viendo cuáles son los análisis que hay que hacer, viendo si es efectivo, viendo si eso previene la diabetes o la obesidad a largo plazo. Es decir, es una buena idea, pero que todavía no tiene el sustento científico para decir, lo vamos a hacer. Pero yo lo quería comentar porque es una práctica que se hace. A ver, termina siendo una decisión personal, si vos querés colocar una gasa y pasárselo al bebé. Pero lo que hay que aclarar es que todavía no se puede aconsejar abiertamente, o en ningún hospital se lo van a hacer. Recién se está estudiando. Se está estudiando. Ahora, bien. Tampoco con esto hay que generarle culpa a la mamá que por alguna razón tuvo que tener cesárea. Yo soy una, mira, los 2 míos por meter cesárea, así que yo soy una. Hay muchas Pero mamás bueno, fue por urgencia, eso también está bueno, que hay para determinadas ocasiones. Sí, el primero mío, digamos, fue por una urgencia, y el otro, como fue como muy reciente, se llevan 1 año y 11 meses, tenía muy finito el útero, así que no había chance de que... Bueno, igual en América Latina hay reportes que dicen que las cesáreas a veces superan el 50%. Biológicamente no hay una necesidad tan alta de cesárea. Ahí hay otros factores que hay que evaluar. A ver, el miedo, a veces se infunden miedos innecesarios, se planifican cesáreas que no son necesarias. Entonces yo creo que hay que poner un poco las barbas en remojo, porque la tasa de cesárea que hay no es la biológica, no es la necesaria biológicamente. Entonces, hay que atender eso. Pero bueno, hay muchos casos donde la cesárea es necesaria, valga el juego de palabras, y entonces la mamá no se tiene que sentir culpable de que no le pudo transferir los lactobacilos del canal vaginal. ¿Por qué? Porque acá viene el otro factor, el gran factor clave para hacerle llegar los lactobacilos y las bifidobacterias al intestino, que es la leche materna. Entonces, la leche materna es como el gran sembrador de bacterias en el intestino. ¿Y cómo llegan las bacterias a la leche materna? Del intestino de la mamá hay células del sistema inmunológico que se llaman células dendríticas, que lo que hacen es, el intestino es como una capa, una única capa de células, están una al lado de la otra. Se llaman células epiteliales. Estas células inmunológicas, las células dendríticas, pasan como una especie de mano, se llaman las dendritas, y toman bacterias del intestino de la mamá. Esas bacterias las envuelven
y las van a llevar por la circulación linfática, o por la circulación sanguínea, y la van a liberar en la glándula mamaria. Entonces es lo que se llama un tráfico entero mamario, del intestino de la mamá a la glándula mamaria. Y ahí las van largando a la leche materna. Entonces, por eso es importante que la mamá se alimente bien en el embarazo para preparar sus bacterias intestinales, pero también en la lactancia, porque va a ir traficando, en el buen sentido, bacterias del intestino de la mamá a la glándula, mamaria y de ahí a la leche materna. Entonces, muchas bacterias que no se pudieron transferir porque no se dio el parto vaginal, se pueden transferir por la leche materna. Entonces, si hubo un parto por cesárea, con más razón, siempre hay que apoyar la lactancia materna, pero con mucha más razón cuando hubo una cesárea. Porque muchas veces las cesáreas también están asociadas a antibióticos. La mamá tuvo que tomar antibióticos. Y los antibióticos van a eliminar parte de la microbiota. Por lo tanto, ahí tenés ya dos factores de riesgo, la cesárea y los antibióticos. Ahí hay que sostener más la lactancia materna. Buenísima la aclaración esta de cómo pasa, digamos, estos microorganismos a la leche, porque antes se desconocía. Es más, incluso mi marido es médico y también me decía, pero ¿cómo? ¿Viste ¿Cómo? Esto del medio estéril y todo? Me decía, o sea, de la piel, o sea, no hay forma. Entonces está buenísima la aclaración, siempre, porque nadie se lo explicaba. Me parecía gracioso porque, a ver, en el intestino del bebé, las principales bacterias son los que se llaman bifidobacterias. Estas bacterias son anaerobias estrictas, no les gusta el oxígeno las mata. Y siempre se decía las bifidobacterias están en la areola del pezón. Y digo, ¿pero cómo pueden estar ahí si son anaeróbicas? Te digo, ahí el oxígeno las mataría. No hay explicación. Pero siempre se repitió eso. Hoy se sabe que vienen del intestino de la mamá. Pasan por la leche materna y van al intestino del bebé. Te quiero contar un proyecto en el que estamos. Hay una investigadora española que se llama Mari Carmen Collado, que es como una de las referentes internacionales de la microbiota de la leche materna. Entonces nos invitó a nuestro grupo con la doctora Ana Binetti a participar de un estudio donde se van a estudiar las bacterias de la materia fecal de la mamá, de la leche materna y de la materia fecal del bebé, para tratar de encontrar estas mismas bacterias que están en un lado, en otro y en otro. Esto se está haciendo en 15 países. Nosotros tomamos muestras en el norte de Santa Fe en diciembre, mandamos el ADN a España, y bueno, pronto, o estimo yo que en el plazo de un año, vamos a saber cuáles son las bacterias que le transfieren la mamá al bebé de forma global, en estos 15 países, como para a ver si hay algún grupo de bacterias que son comunes. Uno dice, mira, todos los bebés del mundo necesitan o reciben estos microorganismos. Los vamos como a buscar, leche materna y materia fecal de la mamá y del bebé. Es decir, actualmente es decir que no se las conoce, entonces. No, sí, por estudios previos se conoce. Lo que queremos ver es si hay bacterias en común. Si son las mismas en todos lados. Sí, si son las mismas en todos lados. Sí, que eso es para generar más conocimiento. Buenísimo. Una pregunta acá que yo tenía también para hacerte es el tema de cuando la mamá se extrae la leche o cuando la conserva, ¿se pierden esas bacterias, se alteran? ¿Cómo es esa relación? Mira, cuando la leche se congela, la congelación, el congelamiento, es la forma que nosotros en el laboratorio usamos para preservar las bacterias. El frío no mata, lo que mata es el calor. Entonces, cuando uno congela leche, probablemente algunas se mueran. Yo no puedo decir que ninguna se va a morir, pero la gran mayoría o muchas se mantienen. La leche congelada mantiene vivas esas bacterias. Cuando se descongela, se vuelve a dar y las bacterias en parte van a estar. ¿Y viste esos casos que la mamá, bueno, descongela todo y la calienta? Bueno, muchas la calientan en el microondas, que no es lo más recomendable, pero también la baño María, ¿de esa forma también se pierde? Y si pasan los 45 grados, se van a morir, sí. Hay que tibiarla, estimo yo,
Yo no sé cuál es la recomendación, por qué la calientan, si hay que pasteurizarla o no, pero hay que saber que si pasan los 45, 50 grados, se van a... Simplemente se la dan para, o sea, la leche materna es tibia, es para que tome la Sí, misma temperatura para el bebé, simplemente por eso no perfecto, dar una entonces, leche fría. claro, entonces a la temperatura corporal, 37 grados, 36 grados, a esa temperatura no pasa nada. Ahora, si yo la llevo a Bien. 60 grados, materna. Claro, a todas. Pero bueno, está bueno eso también porque es la práctica de la mayoría que lo hacen. Acá también una pregunta que yo también la tenía como machete, digamos, para hacértela. Ahí dice, ¿qué pasa si una mamá fue a cesárea y no puede dar la leche, la teta, ya sea por decisión o por, bueno, por algún factor que le impida hacerlo? ¿Cómo va a estar alterada la microbiota de ese bebé y qué consecuencias a nivel salud va a tener en un futuro? Y a ver, es probable que desarrolle alguna de estas, como va a tener una microbiota menos instalada, es probable que ese bebé tenga en el futuro alguna alergia, alguna tal vez dermatitis atópica, o que tenga alguna inflamación, sea más susceptibles a tener resfríos, a tener diarreas, porque tiene un sistema inmune menos formado. Uno Ujú. sabe que son los riesgos de no dar la leche materna o de la imposibilidad de dar leche materna. La leche materna, la gran función que tiene es hacer que el sistema inmune madure. Si yo no tengo un sistema inmune maduro, bueno, voy a ser más susceptible a todas estas cosas. Eso es así en biología. Sí, pero ahí está bueno y también ponen que para fomentar que hay bancos de leche, que se recomienda Sí, eso. exactamente, el Eso está banco de bueno leche. también. Porque, a ver, en los bancos de leche la leche está pasteurizada, porque a la mamá no se le puede dar, un bebé no puede tomar la leche de otra mamá con bacterias vivas porque puede tener, no sé, hepatitis, alguna enfermedad que se transfiere, por lo tanto se pasteuriza. Lo que uno tiene que saber es que las bacterias, aunque estén no viables, aunque se hayan muerto, también conservan parte de su capacidad de estimular al sistema inmunológico. Es siempre mejor dar una leche de banco a tener que recurrir, por ejemplo, a una fórmula. Porque la Sí. leche de banco, aunque estén muertas, las bacterias van a ejercer algún efecto. Y en el caso de que uno tenga que recurrir a una fórmula, que es algo que a Eso veces porque pasa, hay varias ahí, han preguntado, han hecho el tema de eso, de las fórmulas con probiótico y todo eso. exacto. A ver, yo no tengo hijos, pero si yo tuviera hijos y le tuvieras que dar una leche fórmula, yo le daría una leche que tenga microorganismos, porque esa es la realidad de una leche materna, tiene microorganismos. Por supuesto que la fórmula jamás va a tener la cantidad y la variedad de microorganismos que tiene la leche materna. Por eso la leche materna es Claro, única. Y la leche es materna única. de una mamá es diferente a la de otra mamá, tiene distintos microorganismos. Ahora, si llega el caso que hay que dar una leche fórmula, que siempre es un plan B, nunca es un plan A, eh, yo como microbiólogo me parece que tiene que tener probióticos, prebióticos, o lo que ahora también se llama postbióticos, que son microorganismos inactivados, pero también por la fermentación se producen algunos de los prebióticos naturales de la leche materna, que Ajá. se lo conoce como los HMO, los oligosacáridos de leche materna. Entonces, Mm. las leches fórmulas no son lo mismo que hace 20 años atrás, han ido evolucionando, se le agregaron Sí. bacterias, probióticos, se le agregaron prebióticos. ¿Qué son los prebióticos? Es el alimento para las bacterias benéficas del intestino. Y más Ujú. recientemente han salido leches que además tienen un proceso, hay una fermentación que producen algunos de los oligosacáridos de leche materna, HMO, que tienen postbióticos. Yo entiendo que es un juego, los microbiólogos somos enredados para poner palabras, porque las llamamos muy No, parecidas. no, pero... Pro, sim, de simbióticos y postbióticos, es Ajá. decir, la familia de los bióticos. Al que le interesa, nosotros hemos sacado con un grupo de colegas de pediatras un artículo de revisión, esta semana salió con la anterior, en los archivos argentinos de pediatría, donde hablamos justamente de los bióticos. ¿Qué son los probióticos? Las bacterias benéficas. ¿Qué son los prebióticos? Los alimentos de las bacterias benéficas. ¿Qué son los simbióticos? Es la unión de un probiótico con un prebiótico. Simbiótico, Ujú. como una Bien. simbiosis. Y la otra palabra más nueva es postbióticos, que son
los productos de la fermentación de algunos probióticos. Es decir, un poco, por eso se llama la familia de los bióticos, un poco de todo. Bacterias, sustratos, el producto de la fermentación. Entonces, acuérdense estas 4 palabritas: probióticos, prebióticos, simbióticos y posbióticos. Están presentes en algunas leches fórmulas que, repito, hasta el hartazgo, nunca es la mejor opción, pero a veces es la opción. Entonces, tenemos que saberlo. No, es bueno también dejarlo esto contigo, bueno, a veces la opción, y dentro de la opción, elegir dentro de todas las marcas que hay, aquellas que contengan estos microorganismos, ¿no? Esto lo que Claro. es prebiótico, probiótico, el post, todo eso, digamos. Y yo entiendo que muchas veces los pediatras, que son los que tienen que estar, no tienen o a veces el conocimiento básico o el tiempo, y bueno, para eso estamos nosotros, para ir los investigadores, para aclarar dudas, para escribir estos trabajos. Me pueden escribir y pedírmelo, yo se los mando, no hay ningún problema. Si la mamá alguna tiene una duda, bueno, le llevo el trabajo al pediatra, que lo lea a ver qué le parece. Yo creo que así vamos a construir conocimiento entre todos, entre el que lo produce, el que está cerca, el que produce el conocimiento, el que está cerca de la aplicación. Yo entiendo que los pediatras, los entomólogos están apagando incendios día a día, no pueden estar en la cresta de la ola de investigación. Para eso estamos los investigadores, para entender lo que pasa y pasar un mensaje en un lenguaje sencillo. Está buenísimo, está buenísimo. No sé si quieren hacer alguna de las preguntas que quedó sobre esto, no sé si vos... Yo he visto que han pasado preguntas, si las quieren... Yo ni las leí, porque te estaba escuchando atentamente. Yo nomás veía que pasaban, pero si las quieren repetir algunas, aclaramos lo que sean que haya que aclarar. Pero, acá hay una, si querés, ya estamos con el bebé. Dale. Dice el desarrollo cognitivo de bebé por el eje cerebro-intestino. Importantísimo, importantísimo. Es buena que lo hayan retomado. El intestino no es un órgano aislado. El intestino no es el tubo que va de la boca al recto. El intestino está ahí, pero yo siempre digo, está cableado con el cerebro. Conecta. Está conectado, pero propiamente. Tenemos cablecitos que son las neuronas. Hay neuronas, uno dice neuronas están en el cerebro. Hay neuronas que arrancan en el cerebro y van todo por lo que se llama el nervio vago, que es un conjunto de nervios, y llegan al intestino. Es decir, neuronas que tienen un extremo pegado en el intestino y el otro pegado en el cerebro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las neuronas transmiten señales químicas, una señal eléctrica. Entonces, todo lo que pasa en el intestino, según las bacterias que tengamos, según lo que esas bacterias hagan, según lo que produzcan, esas van a ser señales químicas que viajan hasta el cerebro. Por lo tanto, la instalación de la microbiota también hace que madure cognitivamente. Y mira lo que te voy a contar, y que esto me pareció fantástico, que lo hace un país como Noruega. En Noruega se promueve mucho la lactancia materna y se le facilita a la mamá y al papá las condiciones para que le den leche materna. Ellos han visto que los chicos que toman más leche materna son chicos que se enferman menos. Entonces, se genera menos gasto de salud pública. Además, estos chicos, cuando son grandes, tienen mayor coeficiente intelectual que si no toman leche materna. Son chicos más inteligentes que producen más para el país, hacen que el país sea más productivo. Claro. Y con esto el país, al ser más productivo, al tener una generación de chicos más inteligentes, tienen recursos para apoyar la leche materna. Es como que se cierra un círculo. Claro, es un círculo. Es un círculo virtuoso. Es un círculo virtuoso. Claro. Se le dan los recursos a los papás para que amamanten. La mamá amamante y el papá la asista, lo que necesita. Se le dan las licencias necesarias. Esos chicos amamantados se enferman menos. Los chicos que se enferman menos generan menos gasto de salud al sistema de salud pública. Esos chicos que se enferman menos por esto del intestino, el eje intestino-cerebro, son chicos con mayor coeficiente intelectual, chicos más inteligentes, que producen más lo que se llama el PBI, el Producto Bruto Interno, generan más recursos para el país, y el país tiene recursos para invertir en lactancia materna. Yo realmente cuando leía eso digo, wow, qué cosa impresionante, porque uno dice,
Y acá Realmente estamos muy lejos, ¿no? De hacer estamos eso, muy lejos, estamos muy lejos, pero pero sería un golazo para todos a poder sería un hacerlo, golazo ¿viste? copiarlo. Aprender de los países Sí, desarrollados. sí, sí, cómo apoyan porque se terminan beneficiando ellos, ¿no? A la larga, Claro. estos chicos que hoy toman la teta, dentro de 30 años, cuando están en plena edad productiva, van a ser súper ingenieros, súper médicos, súper investigadores, que van a generar Tal más cual. recursos para el país. Pero y eso salió como un proyecto y se No, no, hizo. no, ya está medido. Ellos lo tienen, es lo que se llama la nutrieconomía. Ellos Ah, pueden ver mira, cómo con la nutrición sí, generan recursos económicos. Nutrieconomía, al que le gusta, hay muchísimos estudios ya, incluso también hay mira vos. estudios de nutrieconomía por el consumo de probióticos. Por ejemplo, esto se ha hecho en Canadá y en Holanda. Las personas que están hospitalizadas por alguna razón reciben probióticos durante el Ujú. tiempo que estén hospitalizadas. Esas personas se recuperan más rápidamente o tienen menor cantidad de gastos médicos y el hospital se termina economizando recursos. Entonces, por tener una mejor microbiota, se van antes, requieren menos tratamientos médicos. La nutrieconomía se está aplicando en cantidad, pero esto de Noruega me pareció ya como el máximo ejemplo de cómo aplicar una correcta nutrición en beneficio de la economía. Realmente es increíble. Lo voy a buscar porque es re interesante, la verdad que Es no muy conocía interesante. la palabra nutrieconomía, lo voy a buscar Nutrieconomía. porque no sé, me impactó, Hay, me hay impactó. muchísimo. Y si quieren leer la nota, que está bien fácil explicada, pongan BBC en Google. BBC Noruega, precio del litro de la leche materna. Cuando uno lo lee así, parece, ¿cómo le van a poner precio a la leche materna? La leche materna Claro, no tiene precio. Pero bueno, ellos claro. saben que por cada litro de leche materna tiene un precio porque les impacta en la economía. Entonces, el título es muy atractivo. Pongan BBC Noruega, precio litro leche materna, y le va a salir la nota esa. Es increíble, Bien. está muy bien explicado para el que no entiende de nutrieconomía. Ahí te mandó, no sé si es tu mamá que te mandó un saludo. Ay, mira, sí, mira, si no la saludo me mata porque todos los vivos a Norma. Mandar un saludo a Norma, mi vieja, que si no, no va a dejar de mandarnos saludos. Bueno, un Ella saludo, siempre Norma. mira toda una parte, realmente es una genia, me da una mano con todo. Sobre todo cuando viajo mucho, qué sé yo. Me atiende, Genial. resuelve muchas cosas. Están pidiendo ahí para finalizar que tu Instagram para seguirte, para, bueno, seguir Sí, aprendiendo. La verdad que Gabriel sos un genio para explicar, lo haces sumamente sencillo y es lo que nosotros también generamos en redes, un vocabulario sencillo y claro sí. para poder también traspasar. Y eso es lo que también nos hace en esto cada vez sumar más seguidores, ¿no? Sí, esta cuarentena estuvo bueno en eso, de que se pudo, porque a ver, bueno, mi Instagram es Gbinde, G de Gabriel, Binde la primera parte, si no pongan Gabriel Vinderola en Instagram y quizás. Sale igual ahí Arriba arriba sale, de todo, arriba sale. sale. Ujú. Sí, sí, arriba sale. No, a ver, yo decía, ¿no? Yo hace 25 años que me dedico a esto, y uno terminaba yendo a congresos hablándole a pares, y le hablabas a Ujú. 80 personas que ya sabían de lo que vos le ibas a hablar. Esta cuarentena lo que permitió es hacer estas cosas y que te escuchen, a veces están 100 personas, a veces 200, o sea, te escucha una gran cantidad de personas que no tenían formación científica, pero que les interesa un mensaje sencillo, que no van a un congreso, porque no, está No pueden. en sus planes ir a un congreso porque no entenderían. Entonces, uno de los beneficios si tuvo esta cuarentena es el hecho de que yo creo que se popularizó en el mejor de los sentidos muchísimo tipo de conocimiento. Esto de la microbiota, los probióticos, los prebióticos, ¿Y antes los eras alimentos fertilizantes. de estar en el mundo de redes o no? ¿O esto de la cuarentena te acercó No, a Instagram? yo siempre he hecho mucho comunicación científica, pero en ámbitos, qué sé yo, una charla en una escuela, eso siempre lo he Ajá, hecho. Pero ajá. después, sí, con esto de la cuarentena más, y de compartir cosas científicas lo hacía antes de la cuarentena. Pero bueno, Ujú. el hecho de, vos a veces como yo comparto una pequeña historia y no siempre uno la consigue explicar o con la extensión, el poder hablarlo, poder Claro. verbalizarlo, hay que se explique y tenés una hora para explicarlo.
la gente no te mira una hora una historia de Instagram. Entonces, Exactamente. esto tiene esa Exactamente. ventaja. Sí, aparte tenés la parte de la docencia también, o sea, sos profesor, Esa es entonces otra. la tenés clara en el cómo lo explicás. Esa es otra, que a mí, yo hace mucho, más de 20 años que soy docente, y soy docente de chicos que empiezan a estudiar ingeniería en alimentos, que son chicos que Ah, vinieron de una secundaria, y es un shock bastante grande pasar de una secundaria a una ingeniería en alimentos. Entonces, claro. eh, uno ha aprendido a contarle cosas muy sofisticadas de una forma muy sencilla, y lo ha ido puliendo. Yo no sé cómo habré dado clases también, es un desastre. Hoy en día creo que más o menos puedo entender un concepto muy sofisticado y hay algo gracioso. Yo digo, los chicos son ingenieros en alimentos, por ahí son muy ingenieros, muy ingenieril. Sí, Digo, miren, sí, el sí. tubo de ingeniería, y están acostumbrados a las cañerías de acero inoxidable de las plantas industriales donde se producen alimentos. Digo, miren, el tubo Sí, digestivo es una cañería como lo ustedes van a ver, pero es una cañería flexible que produce cosas, que absorbe cosas y que tiene claro. un biofilm que hay que cuidar que se llama la microbiota. Entonces, les cambio el concepto de un caño de industria a nuestro caño de Sí. tubo digestivo que es flexible, que absorbe cosas y que tiene algo que hay que cuidar, que es la microbiota. ¿Ingeniería en alimentos lo das acá en Santa Fe o en otra Sí, parte? no, acá en Ah, la Facultad de Ingeniería Clínica, Ingeniería de Alimentos. está la nacional, digamos. Sí, la Universidad Nacional del Litoral. Ajá, Laura Frisón, que es mi compañera, los dos estamos la introducción a la biología. Toda ajá, hay que una introducción a la biología. Y hablamos del sistema claro. digestivo y les hablo de la microbiota. Le digo, chicos, después no lo van a escuchar en toda su carrera y si van a trabajar en alimentos es importante que sepan alimentar a la microbiota. Que existen, sí, sí. Bueno, no sé si hay otra, ahí preguntaron de si la relación del TEA con la microbiota. Sí, sí. A ver, se ha visto, les voy a contar un ensayo que se ha hecho con animales y que nos permite aprender muchas cosas. Dos ensayos les voy a contar. Hay un modelo de animales que se llaman ratones libres de germen, ratones que no tienen bacterias en el intestino. Se tomó la microbiota de chicos con TEA, con el trastorno del espectro autista, y esa microbiota se la colocó en estos ratones. La microbiota se puede trasplantar. Se Ujú, tomó materia fecal y se la colocó en el intestino de estos ratones. Los ratones son animales muy sociales, que juegan juntos, que duermen amontonados, que son muy curiosos, que tienen mucha actividad. Estos animales que recibieron la microbiota de chicos con TEA desarrollaron síntomas o conductas como los chicos con TEA. Ya dormían solos, no jugaban, habían perdido curiosidad. Cuando uno les ponía un objeto en la jaula, demoraban más tiempo en ir y explorarlo. Es decir, ¿qué conclusión se saca con esto? Que los microorganismos que tienen los chicos con TEA probablemente les están enviando señales al cerebro que hacen que tengan esas conductas. ¿Por qué? Porque cuando yo esas bacterias las coloqué en un ratón, al ratón les pasó lo mismo. ¿Sí? Entonces, después está, a ver, cómo, y esto yo quiero porque hay muchos papás que después me consultan que no crean que es una promesa de efectividad o que algo que se esté haciendo. Se está ujú. estudiando trasplantar la microbiota de chicos que no tienen TEA a los chicos que tienen TEA, es decir, el trasplante de microbiota. Se ha visto en estudios de investigación que el trasplante de microbiota los ayuda a mejorar sus conductas y a mejorar el comportamiento del sistema digestivo. Es decir, que probablemente en un par de años, con el Mira, trasplante de microbiota, los chicos con TEA puedan recuperar, mejorar sus conductas, que están aparentemente muy influenciadas por los microorganismos que uno tiene. Hoy en día, ¿qué se puede hacer? Por lo que uno leyó desde la nutrición, y mejorar toda la parte nutricional, tratarles de enriquecer esa microbiota con mira, alimentos con ujú. fibras, con frutas, con verduras. En algunos casos hay gente que prueba con probióticos sin que esto sea una promesa de efectividad, pero en algunos casos se ve que pueden mejorar algo. Es decir, bueno, hasta que no tengamos un tratamiento microbiológico efectivo, uno puede probar a partir de la nutrición. En definitiva, son alimentos. En definitiva, uno le está Mira. dando alimentos. Y eso que vos mencionás, el trasplante de microbiota, ¿se está haciendo actualmente con alguna Sí, patología, alguna sí. enfermedad?
Sí, se está haciendo desde el año 2016 en el Hospital de Clínicas, se está haciendo para la diarrea por Clostridium difficile. Hay una Ah, especie de diarrea sí. provocada por una bacteria que es una diarrea muy profusa, que es refractaria a los antibióticos. Ese Clostridium ya no hay antibiótico que lo elimine, se ha hecho resistente a los antibióticos. Esas Sí. personas reciben un trasplante de microbiota de una persona sana y con uno o dos trasplantes ya solucionan el problema. Es realmente revolucionario. Se han hecho más de 100 en el hospital de clínicas y realmente Ah, efectivo. Se lo está estudiando para resistencia a la insulina, para obesidad, para enfermedad inflamatoria intestinal. Es decir, que el trasplante de microbiota probablemente en el futuro sirva para un amplio espectro de patologías que se sabe que empiezan en el intestino. Muchas veces la salud y la enfermedad empiezan en el intestino. Así que en el es, intestino. Sí, sí, sí. Y la vez pasada también te escuchaba de lo que, no sé si ya está comercializándose, eso me lo dirás vos, pues yo me especializo en lo que es sobrepeso y obesidad, que hablaste un poco de que hay un suplemento de sí. probiótico que, bueno, que ayuda, facilita, Mejora la digamos, resistencia a la el insulina. Yo peso. lo vi, sí, está basado en Akkermansia muciniferum, que es un microorganismo de la microbiota, que está ausente en personas obesas o en personas con sobrepeso, y hay una empresa de San Francisco, Estados Unidos, que desarrolló este suplemento. En Argentina no está todavía por el momento. Por lo que yo vi, es aparentemente muy efectivo para, por supuesto, uno no va a resolver la obesidad con eso, pero aparentemente ayuda a mejorar la resistencia a la insulina, a la glucosa en sangre, es decir, yo creo que con el tiempo van a empezar a aparecer más soluciones microbianas y menos Ujú, soluciones basadas en medicamentos. Porque conseguir manipular la microbiota, yo creo que nos va a corregir muchos desórdenes. ujú. Buenísimo. Bueno, Gabriel, un honor ha sido escucharte. Espero que a todos también les haya gustado. Yo voy a guardar el vivo, así queda porque un Dale, montón dale, estaban guarda. trabajando y me dijeron, bueno, guárdamelo, así después lo vemos. Así Perfecto. que, bueno, muchísimas gracias por el tiempo, la verdad hermoso el vivo. Te agradezco a vos por la oportunidad de charlar de estos temas. Y bueno, justo cerrando la semana de la lactancia materna, me parece que estaba bueno charlarlo y bueno, que quede grabado. ¿Sí? Tal cual. Bueno, finalizo acá y gracias a todos por escucharnos. Hasta la próxima, chao, hasta luego.